Cuéntanos cómo surge el libro, de dónde nace la idea de publicar Trampas de la Memoria. Bueno, nace un poco de la necesidad mía, personal, digamos así, de cerrar un ciclo como director del Museo de la Memoria, porque salí digamos, en una escena no del mejor tipo. Entonces yo sentí como un deber conmigo mismo de expresar lo que había sido mi experiencia, una experiencia muy rica en cuanto a gestión del espacio del Museo de la Memoria, pero también de conocer otras realidades, digamos, en América Latina y en otras partes, que me llenaron de inquietudes, de preguntas, de interrogantes. Entonces, bueno, creí que era mi deber manifestarlas, digamos, ¿no? Y de esa manera cerrar este ciclo del Museo de la Memoria. En el libro haces una serie de reflexiones que tienen que ver con los conflictos, las zonas grises, las contradicciones que habitan, digamos, la labor memorialística, por así decirlo. Yo quería saber qué piensas tú respecto a lo que está ocurriendo hoy día en ese campo, porque la memoria también es un campo de estudios, ¿no? Sí. Una perspectiva analítica, pero también es un campo donde participan actores que vienen de distintos mundos. ¿Cómo ves que está ese campo hoy en Chile en relación a otros países? Nosotros tenemos intercambio con colegas de Argentina, de Perú. ¿Sientes que se están haciendo las preguntas necesarias desde tu punto de vista? A ver, la memoria, mira, digamos, como espacio de participación o de militancia incluso, porque en eso se ha convertido en gran parte la memoria. Es un espacio fuerte, es un espacio que da mucha identidad, un espacio que reivindica mucho un pasado, digamos. Yo siento que, por lo menos en Chile, en Argentina, especialmente en Chile y en Argentina, es un espacio que ha tendido mucho a la homogeneización y ha tendido a evitar hacerse muchas preguntas que por lo menos a mí me asaltaron con el tema de la memoria. Por eso le puse al libro Trampas de la Memoria, porque en el fondo es como que tú vas recorriendo un camino y en cada esquina hay una tentación, hay una trampa. La trampa de quedarse con una parte de las víctimas, la trampa de quedarse con un relato cerrado, la trampa de quedarse con un lenguaje tipificado, ritualizado. Entonces, yo siento que las comunidades de memoria, aquí en Chile y en Argentina, están un poco sesgadas. Están idealizando el pasado y están poco abiertas a la reflexión sobre ese pasado con una proyección de futuro. Para mí fue muy interesante conocer la experiencia colombiana, donde hay un trabajo de la memoria que es muy interesante, que es el trabajo que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica, que son los autores del informe Basta Ya. Y ellos hicieron una recogida, llamémoslo así, de las múltiples memorias que hay en el conflicto colombiano, donde hay memoria de víctimas indígenas, de víctimas afrodescendientes, de víctimas del narcotráfico, de víctimas de las FARC, de víctimas de los paramilitares, de víctimas del ejército. Por lo tanto, una multiplicidad de memorias que entran en juego y donde hay un aspecto común de todas esas víctimas, y es que todas ellas quieren que se pare el conflicto, quieren que haya paz, y en ese sentido buscan relatos que permitan construir esa paz y van generando una verdadera cultura de derechos humanos. Yo creo que eso está en la base de los acuerdos de paz que logró la FARC con el gobierno de Santos. Pero algo así me parece inimaginable todavía en Chile y en Argentina. Y creo que en ese sentido estamos con muchos desafíos en relación a la memoria. ¿Y cuál sería el rol de los intelectuales en estos procesos?
Hay, pensando un poco en lo que hablábamos hace un rato, que sostienen algunos colegas argentinos, de que la memoria tiene que estar al servicio de la reflexión crítica, digamos, del análisis crítico de la historia reciente y no frenarla, porque también puede ocurrir todo lo contrario, ¿no? Que la memoria intente justamente sacralizar un pasado y por lo tanto impedir o dificultar un análisis más reflexivo, más complejizador. Claro, yo creo que la memoria, además de este campo, digamos, como de militancia, es un campo también de la vida académica, del estudio, de la historiografía, qué sé yo, de la sociología incluso, de la antropología, de la literatura. Y yo creo que ahí es donde hay una necesidad de una reflexión mucho más potente y más rica, que esté conectada, obviamente, con este campo más de la militancia de la memoria. No pueden desconectarse, porque si se desconecta, deja de ser productiva, porque el sentido, a mi juicio, que tiene es de influir en el campo de la memoria más activa, más participativa, de la memoria más social, digamos. Entonces, yo pienso que la academia tiene en eso mucho que hacer. Si la academia se contentara con esta memoria sacralizada, perdería todo interés. Y yo creo que en eso, en Argentina, yo veo que hay una reflexión muy rica. Hay muchos libros, muchas revistas, hay publicaciones, hay debate, que todavía no se expresa, digamos, en los movimientos de la memoria, pero que tarde o temprano va a expresarse, no me cabe ninguna duda. En Chile yo creo que ha habido más reflexión en el ámbito académico, no tanta, pero sí ha habido más reflexión en el ámbito artístico y en el ámbito literario, donde hay una productividad vinculada a la memoria muy fuerte, muy diversa, con lenguajes nuevos, más rica, que yo creo que también va a terminar influyendo en esta memoria social. Y creo que en ese sentido lo que hacen los sitios de memoria, como el propio Museo de la Memoria, incluso Londres, que es una memoria mucho más militante, digamos, van a terminar siendo influenciadas por esta memoria como más cultural, que también está emergiendo en Chile. Ahora, yo espero que también en el mundo académico haya más debate, haya más investigación, más preguntas, que sean útiles para conformar un discurso, digamos, que sea más enriquecedor para el país en su conjunto. Y por último, relativo a tu experiencia como director del museo, ¿cuál de todas esas trampas fue más difícil de enfrentar como director? Yo creo que lo más difícil para mí fue darme cuenta que a veces hay una contradicción entre la memoria y los derechos humanos. Lo que es fuerte, digamos, porque este museo es un museo de la memoria y los derechos humanos. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces la memoria como discurso o relato de una comunidad de militantes no es consecuente con una defensa de los derechos humanos. Lo viví personalmente y lo vivimos como museo a propósito de la visita de la Lilian Tintori y la señora de Ledesma, las mujeres de presos políticos venezolanos, donde muchas organizaciones de familiares de víctimas, incluso lugares de memoria como Londres, nos criticaron muchísimo por haber recibido a estas mujeres que son víctimas de violación a los derechos humanos, que tienen a sus maridos presos hace años sin juicio o con juicios falseados, digamos. Entonces, el compromiso ideológico con el chavismo
les impide ver las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. Así como les impiden ver las que se cometen en Nicaragua y en otras partes. Entonces, es muy duro ver que los organismos de derechos humanos no siempre defienden los derechos humanos. O más bien, defienden los derechos humanos de los propios, de los que piensan como ellos, pero no los del otro. Y la prueba de la verdad, a mi juicio, es defender los derechos humanos de los que no piensan como tú. Porque defender los derechos humanos de los propios es un acto de camaradería. Defender los del otro es lo difícil. Y esa es la prueba de consecuencia. Y eso creo que ese fue una experiencia compleja que da un poco la medida del desafío que hay por delante.